Te dicen que los antiguos eran primitivos. Herramientas simples, métodos básicos, fuerza bruta y miles de obreros arrastrando piedras por el suelo. Pero atrévete a visitar Göbekli Tepe, en Turquía, y tu libro de historia se hará añicos. Hace 11.000 años, sin herramientas de metal, sin cerámica, sin agricultura, sin escritura, solo cazadores-recolectores que, de alguna manera, esculpieron pilares de piedra caliza de más de 5 metros de altura, movieron bloques de 50 toneladas, los colocaron en círculos perfectos y luego enterraron todo bajo toneladas de tierra. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerza desconocida les impulsó a realizar semejante hazaña? El templo más antiguo de la Tierra se encuentra en el sureste de Turquía, y según nuestra cronología, según nuestra comprensión de las capacidades humanas, simplemente no debería existir. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿Acaso poseían una tecnología o un conocimiento ancestral que se perdió en las brumas del tiempo? La respuesta quizás se encuentre no muy lejos de allí. Todavía yace en la cantera donde lo extrajeron. Junto a él se encuentra la Piedra del Sur, con 1.242 toneladas. Y bajo ambos, descubierto en 2014 por arqueólogos alemanes, yace una mole olvidada de 1.650 toneladas. 300.000 kilos de roca sólida, precisamente esculpida, con bordes afilados y superficies lisas. ¿Cómo lograron tal precisión con herramientas tan rudimentarias? ¿Qué propósito oculto tenía esta gigantesca estructura? La cantera se encuentra a poco más de medio kilómetro del templo de Júpiter, donde 3 piedras, conocidas como el Trilithón, forman parte de sus cimientos. Cada una de ellas pesa 800 toneladas, mide 19 metros de largo, 4 metros con 20 centímetros de alto y 3 metros con 60 centímetros de grosor. Fueron trasladadas cuesta arriba, a través de un terreno accidentado, elevadas más de 6 metros en el aire y colocadas con espacios tan estrechos que es imposible deslizar un papel entre ellas. Sin mortero, sin margen de error. ¿Cómo consiguieron esta proeza de ingeniería? ¿Qué secretos guardan estas piedras colosales? El bloque de piedra más grande de toda Roma pesa 53 toneladas, menos de una quinta parte del peso de una sola piedra del Trilithón. El Coliseo está construido con bloques que, comparados con los de Baalbek, parecen guijarros. Pero, ¿quién construyó realmente Baalbek? La evidencia arqueológica apunta a actividad humana en Baalbek que se remonta a por lo menos 11.000 años atrás. Las piedras de los cimientos muestran técnicas de corte diferentes a las de los trabajos romanos posteriores. Otros métodos de unión, diferentes patrones de erosión. Los romanos llevaban registros meticulosos de sus proyectos de construcción en todo el imperio. Documentaron acueductos en Hispania, puentes en Francia, murallas en Britania, pero no dejaron ningún registro que explique cómo construyeron lo que habría sido su logro de ingeniería más impresionante, situado a más de 2.200 kilómetros de Roma. No utilizaron medidas romanas en Baalbek ni dejaron inscripciones atribuyéndose el mérito de los cimientos. ¿Por qué este silencio? ¿Qué intentaban ocultar? Y en la cantera yacen 3 piedras masivas parcialmente esculpidas, como si el trabajo se hubiera interrumpido repentinamente. Si los romanos extrajeron estas piedras, ¿por qué no las terminaron? ¿Por qué no las dividieron en bloques más pequeños para facilitar su transporte? ¿Acaso la respuesta se encuentra en el pasado remoto, en una civilización olvidada? Graham Hancock sugiere que ya estaban enterradas bajo metros de sedimentos cuando llegaron los romanos, que los romanos construyeron sobre una plataforma que ya era antigua. ¿Podría ser que Baalbek sea el legado de una civilización prehistórica mucho más avanzada de lo que imaginamos? ¿Qué otros secretos aguardan ser desenterrados bajo las arenas del tiempo? Este guión se basa en investigaciones y hechos que utilizan fuentes de informes de excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán de 2014, publicados en la documentación del proyecto Baalbek, y de evaluaciones de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1984, que detallan la ocupación multitemporal del sitio. No se trata de fuentes de pseudoarqueología, sino de informes de campo de equipos que pasaron décadas midiendo, excavando y documentando cada piedra. Pero incluso con esta rigurosa investigación, la pregunta persiste. ¿Quiénes fueron los verdaderos artífices de Baalbek y qué conocimientos perdidos poseían? Volvamos ahora a la información clave. Bloques de piedra caliza encajados con tal precisión que 500 años de terremotos no han logrado moverlos ni un milímetro. Pedro Cieza de León, el conquistador español, escribió en 1553 que el emperador Pachacútec ordenó a 20.000 hombres de las provincias construir la fortaleza.
Otro cronista, Juan de Betanzos, registró la asombrosa cifra de 50.000 trabajadores dedicados a la reconstrucción del propio Cusco. Los incas empleaban un sistema de trabajo conocido como mita, que obligaba a todos los hombres entre 15 y 50 años a participar en proyectos de construcción estatales. Esto explicaría la inmensa mano de obra disponible, pero no resuelve el enigma del ajuste perfecto. Los bloques son poligonales, y lo más sorprendente es que no hay dos formas iguales. Superficies curvas que se entrelazan en extensas áreas de contacto sin necesidad de mortero, sin dejar ni una sola grieta. Observa un solo bloque. 12 caras, cada una adaptada a un vecino diferente, con curvaturas complejas. Las superficies de la piedra caliza están cubiertas de marcas, rastros de los golpes de martillo. El carbonato de calcio se transforma en puntos blancos al ser golpeado, y se pueden observar miles de ellos en cada bloque de Sacsayhuamán. Marcas de golpes más grandes en las superficies frontales, donde los trabajadores daban forma tosca al bloque. Puntos más pequeños en los bordes biselados, donde utilizaban herramientas más finas para lograr un ajuste preciso. Durante las excavaciones en la base de los muros, los arqueólogos descubrieron capas de pequeños y afilados fragmentos de grava en el suelo, desprendimientos que se produjeron durante el proceso de cincelado, al dar forma a la piedra. Los incas extraían la piedra caliza de Rumicolca, a pocos kilómetros de Cusco. Transportaban los bloques utilizando rodillos de madera, palancas y miles de trabajadores tirando de cuerdas. Las crónicas españolas describen este proceso, lo documentaron con detalle. Pero hay algo que no pudieron explicar, algo que sigue siendo un misterio hasta nuestros días. ¿Cómo lograron encajar un bloque con 12 caras curvas de forma tan precisa que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos? ¿Qué técnicas secretas emplearon para lograr esta hazaña de ingeniería aparentemente imposible? La respuesta quizás se encuentre oculta en las propias piedras, esperando ser descubierta. Un estudio de 2024, dirigido por José Antonio Lozano Rodríguez y publicado en la revista Antiquity, analizó el dolmen de Menga en España. Esta construcción, erigida entre el 3800 y el 3600 antes de nuestra era, revela un sorprendente conocimiento de la física por parte de sus constructores neolíticos. Descubrieron que poseían una comprensión avanzada de la fricción, el centro de masas y la distribución de fuerzas en uniones entrelazadas. Tallaron una enorme piedra de cubierta, de 150 toneladas, con un sutil perfil arqueado que actuaba como clave de bóveda, distribuyendo las fuerzas hacia los soportes. Se trata del primer ejemplo conocido de esta técnica, que data de hace 6.000 años. El estudio concluye que esta obra demuestra una ciencia megalítica de diseño y construcción que les permitió transformar la piedra en monumentos que han perdurado durante casi 6 milenios. Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán que dirigió las excavaciones a partir de 1995, estimó que el traslado de los pilares requería cientos de personas. Para ilustrarlo, citó los experimentos de Thor Heyerdahl con las estatuas Moai en Rapa Nui, la isla de Pascua. Un Moai de tamaño similar a un pilar en forma de T de Göbekli Tepe requirió 20 personas durante un año para su talla, y entre 50 y 75 personas durante una semana para transportarlo 15 kilómetros. Schmidt también mencionó relatos de 1917 de la isla indonesia de Nias, donde 525 personas necesitaron 3 días para mover una piedra megalítica. Pero, ¿era esta la única explicación posible? En 2020, un estudio de Gil Hackley y Avi Goffer de la Universidad de Tel Aviv, publicado en el Cambridge Archaeological Journal, reveló algo diferente. Experimentos realizados en el propio Göbekli Tepe sugirieron que entre 7 y 14 personas podrían haber trasladado los pilares utilizando cuerdas y agua, u otro lubricante. Según sus hallazgos, todas las estructuras expuestas del Neolítico Precerámico B podrían haber sido construidas por entre 12 y 24 personas en menos de 4 meses. La diferencia entre las estimaciones de Smith y los resultados experimentales es sin duda asombrosa. ¿Cómo es posible tal disparidad? ¿Acaso la clave reside en la tecnología utilizada o en la organización social de aquellos constructores? Las excavaciones en Göbekli Tepe han desenterrado más de 3.000 herramientas de piedra solo en el primer año. Núcleos de sílex, lascas, hachas, hojas, taladros, raspadores, puntas de flecha. Además, se encontraron más de 7.000 piedras de moler en todo el yacimiento, junto con martillos de piedra y hojas de sílex. Estas mismas herramientas han sido halladas en otros sitios arqueológicos datados en torno a 9.000 antes de nuestra era. Según Smith, el terreno rocoso y en pendiente de Göbekli Tepe era el lugar ideal para un cantero. Los canteros prehistóricos, utilizando herramientas de sílex, podían desprender las blandas formaciones de piedra caliza,
dando forma a los pilares en el mismo lugar, antes de trasladarlos unos cientos de metros hasta la cima y colocarlos verticalmente. Después, los cubrían con tierra, para finalmente construir otro círculo cerca o encima del antiguo. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo en enterrar sus propias creaciones? ¿Acaso buscaban preservar algo u ocultar un conocimiento que no debía ser revelado? El estudio de Hagley y Goffer reveló que los tres principales recintos de Göbekli Tepe, si se traza una línea a través de sus puntos centrales, forman un triángulo equilátero casi perfecto. Los investigadores llegaron a la conclusión de que estas estructuras fueron planificadas conjuntamente desde el principio, siguiendo un diseño geométrico. La construcción de una sola de estas estructuras ya es una gran empresa. Planificar las tres juntas implica que estas personas tenían acceso a una importante fuerza laboral y energía. El estudio afirma que ciertas capacidades y prácticas de planificación, como el uso de la geometría y la formulación de planos de planta, tradicionalmente se considera que surgieron mucho más tarde que el periodo en que se construyó Göbekli Tepe. Los resultados sugieren que las principales transformaciones arquitectónicas del Neolítico temprano fueron procesos basados en el conocimiento, de arriba a abajo, realizados por especialistas. Los métodos más importantes y básicos de planificación arquitectónica se desarrollaron en el Levante en los periodos del Epipaleolítico tardío y el Neolítico temprano. Pero, ¿qué clase de conocimiento poseían estos especialistas? ¿Y cómo lograron transmitirlo a través de las generaciones, en una época anterior a la escritura? La respuesta a esta pregunta podría reescribir por completo nuestra comprensión de los orígenes de la civilización. Se cree que los templos megalíticos de Malta son las estructuras más antiguas de Europa, con algunas construcciones que datan de 3600 antes de nuestra era. Pero, ¿qué secretos guardan estas piedras milenarias? Stonehenge, quizás el monumento prehistórico más famoso del mundo, fue construido en varias fases, comenzando alrededor del año 3000 antes de nuestra era y alcanzando su configuración cumbre sobre el 2200 antes de nuestra era. Los imponentes bloques de sarsen del círculo exterior pesan alrededor de 25 toneladas cada uno. La gigantesca piedra del talón, por su parte, alcanza las 30 toneladas. Y los dinteles horizontales que coronan los sarsenes verticales, elevados a una altura de 4 metros, rondan las 7 toneladas cada uno. ¿Cómo lograron nuestros ancestros mover y erigir semejantes colosos? Las investigaciones arqueológicas sugieren que la ocupación más temprana de la colina de Stonehenge se remonta aproximadamente al 900 de nuestra era. Pero el monumento en sí es mucho más antiguo. Los sarsenes, por ejemplo, procedían de canteras cercanas a Marlborough, a unos 40 kilómetros al norte. Las piedras azules, de menor tamaño, fueron extraídas de las colinas de Preseli, en el suroeste de Gales, a una distancia de 225 kilómetros. Trasladar estas rocas a semejante distancia requería una planificación meticulosa, una organización impecable y un profundo conocimiento de los principios de la ingeniería. Pero, ¿qué propósito oculto justificaba tal esfuerzo? Para comprender mejor la acústica de Stonehenge, un equipo de investigadores construyó un modelo a escala 1:12, utilizando formas impresas en 3 dimensiones y yeso. Crearon 157 piedras que reproducían la configuración de Stonehenge alrededor del 2200 antes de nuestra era, aproximadamente el doble de las que permanecen en pie hoy en día. Tras sellar cada réplica con un aerosol de celulosa para simular las propiedades acústicas de la piedra original, probaron el modelo en una cámara anecoica, utilizando frecuencias ultrasónicas 12 veces superiores a las normales para compensar la diferencia de escala. ¿Qué revelaría este experimento sobre el verdadero propósito de Stonehenge? Los resultados fueron sorprendentes. Las reflexiones de las piedras crearon un tiempo de reverberación en la banda de frecuencia media de 0,64 segundos y una amplificación de 4,3 decibelios para la voz. Para poner esto en contexto, la diferencia mínima en el nivel de sonido que podemos percibir es de aproximadamente 1 decibelio, y un aumento de 10 decibelios se percibe como una duplicación del volumen. Esta amplificación facilitaría la comunicación, especialmente si el orador se dirigía a su audiencia. Pero aquí radica el descubrimiento clave. El refuerzo acústico solo se producía dentro del círculo de piedra. Los sonidos creados en el interior eran óptimos para los que estaban dentro, no para un público más amplio en el exterior, cuya visión estaría obstruida. Sugiere esto que Stonehenge no era un lugar de reunión masiva, sino un espacio reservado para unos pocos elegidos. La construcción del monumento requirió una gran cantidad de mano de obra, pero aparentemente solo un pequeño grupo, quizás menos de 50 personas, en el círculo central en forma de herradura de piedras azules,
podía o tenía permiso para participar plenamente en los rituales. Según la mayoría de los investigadores, este factor fue determinante en la disposición de las piedras. Pero, ¿qué tipo de rituales se llevaban a cabo en este espacio acústicamente mejorado? En cualquier caso, es innegable que, ya sea de forma intencionada o no, Stonehenge creó un entorno acústico diferente a cualquier cosa que los hombres del Neolítico hubieran experimentado en su vida cotidiana. Un espacio donde la palabra y la música se amplificaban, donde la reverberación duraba más que en una vivienda típica, donde el sonido permanecía en el interior y el ruido exterior se atenuaba. El equivalente natural más cercano serían las cuevas o los cañones profundos. ¿Era Stonehenge entonces una especie de cueva artificial, un lugar sagrado donde se buscaba conectar con lo trascendente a través del sonido? Y si es así, ¿qué secretos permanecen aún ocultos entre sus piedras milenarias? Las intrincadas planificaciones geométricas de Göbekli Tepe, la construcción del dolmen de Menga, analizada en una publicación de Rodríguez en la revista Antiquity de 2024, que revela una comprensión intuitiva de la física hace 6.000 años, y el modelado acústico de Stonehenge, detallado en un artículo de Cook en el Journal of Archaeological Science de 2020, son solo algunos ejemplos. ¿Qué revelan estos estudios académicos, fruto de años de mediciones, pruebas y documentación? ¿Acaso demuestran que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento científico mucho más avanzado de lo que creíamos? Volvamos ahora a la información clave. Bloques de hormigón de 25 toneladas con biseles estratégicamente ubicados, bordes redondeados, puntos de rotación, agarres y elementos de enclavamiento. En vídeos que se han vuelto virales, dos personas empujan con facilidad estos bloques masivos con una sola mano. Los giran, los balancean, caminan con ellos, los inclinan, los hacen rodar. Con un esfuerzo físico casi nulo, logran lo que un artículo ha descrito acertadamente como una facilidad y precisión extraordinarias. ¿Cuál es el secreto detrás de esta aparente hazaña? No reside en la fuerza bruta, sino en la comprensión del equilibrio y el apalancamiento, así como en la forma en que la propia piedra está diseñada para aprovechar la física. Cada bloque fue cuidadosamente proyectado para que su centro de masa pudiera ser manipulado. Un pequeño empujón en el lugar correcto podía poner en movimiento un bloque de 25 toneladas. Y una vez que comenzaba a oscilar, mantenerlo en movimiento requería una fuerza mínima. Los bloques podían trasladarse sobre superficies planas, haciéndolos rotar alternativamente sobre sus esquinas, de forma similar a cómo se movería un pesado refrigerador por el suelo. Pero, ¿cómo aplicaron estos principios a construcciones que debían resistir el paso del tiempo y los embates de la naturaleza? En Ollantaytambo, en Perú, los arqueólogos han descubierto distintivas hendiduras en forma de L y de U en las superficies superiores de los bloques de piedra. Estas hendiduras aseguraban que los bloques colocados encima regresaran a su posición original si un pequeño terremoto causaba un desplazamiento horizontal. Ingeniería sísmica integrada en los muros incas. Pero la genialidad no se detiene ahí. Las propias juntas poligonales distribuyen las fuerzas. Cuando un terremoto golpea, las formas irregulares permiten que los bloques se desplacen ligeramente y luego regresen a su lugar. Los bloques rectangulares con juntas rectas crean puntos de tensión, mientras que los bloques poligonales con curvaturas complejas dispersan la tensión sobre múltiples superficies de contacto. Esta capa de cimentación sería considerada extraordinaria en cualquier lugar. Pero, ¿qué ocurre cuando miramos más allá de los cimientos? Por encima, en el conjunto del complejo del templo, se encuentran monolitos que pesan 600 toneladas, como el famoso trilitón. Numerosas piedras de este peso fueron colocadas con precisión. La secuencia de construcción es fundamental. No se puede colocar el trilitón primero y luego intentar construir los cimientos debajo. Se construye el cimiento, luego se coloca el trilitón y luego se continúa construyendo. Cada paso requiere una comprensión de la distribución de las cargas estructurales. ¿Cómo lograron esta hazaña de ingeniería? La plataforma debía soportar el peso de un templo romano encima, que de por sí era masivo. Aún se alzan 6 columnas del templo de Júpiter, cada una de ellas imponente. Los bloques del arquitrabe y el friso pesan hasta 60 toneladas cada uno. Un bloque de esquina pesa más de 100 toneladas. Todos fueron elevados a una altura de más de 18 metros sobre el suelo. ¿Cómo fue posible? Los principales arqueólogos sostienen que los romanos utilizaron grúas, muchas grúas trabajando juntas. Pero las grúas romanas tenían limitaciones en cuanto a la elevación. Las grúas romanas más grandes documentadas en los registros históricos podían levantar alrededor de 6 toneladas, quizás 10 toneladas como máximo.
Para una construcción excepcional como esta, se necesitarían 80 grúas trabajando en perfecta sincronización para levantar una piedra de 800 toneladas. ¿Es esta una explicación plausible? Esta no era la forma en que funcionaba la ingeniería romana. Eran maestros del arco, del acueducto, de la cúpula. Eran maestros del hormigón, pero no eran maestros en mover piedras que eclipsaban todo lo que se había encontrado en cualquier otro sitio romano de todo el imperio. Entonces, si no fueron los romanos, ¿quién erigió estas colosales estructuras y con qué tecnología? ¿Acaso la respuesta se encuentra en un conocimiento perdido, una habilidad olvidada que desafía nuestra comprensión actual de la historia? El gigante, la estatua más grande jamás esculpida, pesa aproximadamente 160 toneladas y permanece inconclusa en la cantera. Thor Heyerdahl y el ingeniero checo Pavel Pavel sugirieron, a mediados del siglo XIX y en 1990 respectivamente, que los Moai eran trasladados desde las canteras hasta sus plataformas. Pero, ¿cómo lograron mover semejantes moles de piedra? En 2011, Carl Lippo y Terry Hunt publicaron en su libro Las estatuas que caminaron una explicación detallada. La forma de los Moai inacabados, con un vientre prominente y una base en forma de D, permitía a los isleños balancear la estatua de lado a lado, inclinándola hacia adelante, de forma similar a cómo se mueve un refrigerador. Al caminar, inclinamos nuestro centro de masa hacia adelante y controlamos la caída. De manera análoga, al inclinarse hacia adelante, los Moai se balanceaban y daban un paso. Las pruebas lo confirmaron. Un equipo podía trasladar una estatua varios kilómetros hasta su plataforma sin necesidad de ruedas, rodillos ni trineos masivos. ¿Podría ser esta la solución al misterio de la isla de Pascua? Pero la isla de Pascua no es el único lugar donde encontramos construcciones megalíticas. Angkor Wat, en Camboya, cuya construcción se inició en el siglo XII de nuestra era, también plantea interrogantes sobre el transporte de materiales. Las canteras de donde se extraían los bloques de arenisca se encontraban a entre 51 y 69 kilómetros de distancia. Entre el 90 y el 95% de estos bloques pesaban entre 200 y 300 kilogramos. Los investigadores han identificado canales que conectaban Angkor con las canteras. Es probable que los jemeres utilizaran balsas para transportar los bloques a la ciudad, especialmente durante la temporada de lluvias. En la estación seca, se concentraban en tallar y ensamblar los bloques. Una vez que los bloques llegaban a las obras, los trabajadores podían hacerlos rodar sobre cilindros de madera para distancias cortas. Esto está documentado y es comprensible, pero observemos la diferencia de peso. Entre 200 y 300 kilogramos, comparado con las 800 toneladas de algunos bloques de piedra de otros lugares. No se puede transportar una piedra de 800 toneladas en una balsa, ni hacerla rodar sobre troncos sin romperlos. La física no se escala linealmente. ¿Cómo lograron entonces transportar piedras de ese tamaño? Fieza de León también escribió sobre las ruinas de Huari en Huamanga, la antigua capital de la cultura Huari, una civilización anterior a los incas. Tanto Tiahuanaco como Huari fueron importantes predecesores de los incas, y poseían su propia arquitectura monumental. Ciesa observó que los incas se inspiraron en las construcciones de Tiahuanaco para construir sus propios muros. Experimentaron con grapas metálicas en los muros de Coricancha y Ollantaytambo, una técnica también visible en Pumapunku. Los propios incas afirmaban haber aprendido de constructores anteriores. Esto es crucial. El conocimiento no se perdió para siempre, sino que fue transmitido, adaptado y a veces redescubierto. La pregunta no es si los antiguos eran capaces de realizar estas hazañas. La pregunta es, ¿qué conocimiento específico poseían que nosotros hemos perdido? ¿Qué secretos tecnológicos se esconden tras estas construcciones milenarias? Y aún más importante, ¿dónde podemos encontrar las claves para desentrañar estos misterios? Una cámara asombrosa, de casi 25 metros de largo, entre 2,7 y 3,5 metros de alto, y entre 3,5 y 5,4 metros de ancho. En su interior, 32 piedras colosales. La piedra angular, por sí sola, pesa alrededor de 150 toneladas, convirtiéndola en el bloque de piedra más pesado de cualquier monumento prehistórico en Europa. ¿Cómo lograron mover semejante masa? Analizando la orientación de los fósiles, conchas e impresiones preservadas en los bloques megalíticos, los científicos han determinado que estos enormes bloques de piedra fueron transportados e instalados durante la construcción misma. Esto contradice la teoría anterior de que se utilizaban rampas externas. Esta técnica evitaba la necesidad de rampas gigantescas que podrían haber dañado los relativamente blandos bloques de piedra caliza y arenisca. Pero, ¿qué implicaciones tiene este descubrimiento para nuestra comprensión de las sociedades neolíticas? La inmensa piedra angular,
hecha de un conglomerado mucho más duro que el resto, tiene una superficie superior esculpida en un delicado perfil arqueado. Esto le permite actuar como una clave, distribuyendo las fuerzas sobre las piedras verticales que la sostienen. Se trata del primer ejemplo conocido de esta sofisticada técnica, datado entre el 38 y el 37 antes de nuestra era. Estos hallazgos han refutado la creencia, mantenida durante mucho tiempo, de que las técnicas de construcción neolíticas eran primitivas. Pero, si no eran primitivas, ¿qué nivel de sofisticación alcanzaron realmente estos constructores? José Antonio Lozano Rodríguez, autor principal del estudio, afirma que la investigación contradice por completo la idea de primitivismo o tosquedad que ha sustentado durante tanto tiempo la comprensión, tanto popular como científica, de las sociedades neolíticas. Los investigadores descubrieron ángulos precisos, uniones entrelazadas y profundos cimientos rocosos que proporcionaban estabilidad a las 32 piedras macizas. Los constructores utilizaron intuitivamente conceptos como la fricción, el centro de masa y la distribución de fuerzas para mover y colocar los enormes bloques. ¿Cómo lograron dominar estos principios sin la tecnología que damos por sentada hoy en día? Las piedras fueron seleccionadas y colocadas en función de su dureza y la disposición natural de las capas para evitar la erosión. Lejos de ser primitivos, estos antiguos arquitectos eran maestros de la ciencia del diseño y la construcción megalítica temprana, lo que les permitió transformar la piedra en un monumento que ha perdurado durante casi 6 milenios y que aún hoy inspira asombro. Pero, ¿qué más podemos aprender de sus métodos? No se trataba de ejercicios teóricos, sino de aplicaciones prácticas. Los constructores no necesitaban escribir ecuaciones, sino observar, probar, perfeccionar y recordar. Una piedra con la forma adecuada puede moverse con una fuerza mínima. Una unión hecha con precisión puede resistir terremotos. Un cimiento bien diseñado puede soportar un peso enorme durante miles de años. No son secretos, sino metodologías perdidas. ¿Podríamos recuperar estas metodologías y aplicarlas a los desafíos de la construcción moderna? La respuesta, quizás, esté oculta en las propias piedras, esperando ser redescubierta. Consideremos lo que sabemos sobre el calendario de construcción de Göbekli Tepe. Este lugar muestra una actividad continua desde aproximadamente el año 9600 hasta el año 8000 antes de nuestra era, 16 siglos en total. Pero, ¿qué impulsó a estas antiguas civilizaciones a mantener un proyecto de tal magnitud durante tanto tiempo? ¿Qué secretos se esconden tras la persistencia de esta construcción milenaria? La respuesta quizás se encuentre en la alineación Gras-Piedras, un patrón que parece seguir los movimientos de las estrellas. No fue una sola generación la que construyó una única estructura. Fueron muchas generaciones las que construyeron, perfeccionaron, experimentaron y aprendieron. Los círculos más antiguos son de forma redonda, con pilares en forma de T dispuestos de manera radial. Los círculos posteriores, en cambio, son rectangulares, aunque aún conservan los pilares en forma de T, con algunos pilares altos que ocupan el centro de la estancia. Esta transición de una arquitectura circular a una rectangular representa un cambio significativo. ¿Qué motivó esta transformación? ¿Fue simplemente una evolución estética, o se escondía algo más profundo en esta modificación de las formas? Un estudio de Hodder, HCK, y Gebel, HG, sugiere que esta transición fue un proceso basado en el conocimiento, un proceso de arriba a abajo dirigido por especialistas. Especialistas que comprendían la planificación geométrica. Especialistas que podían trazar un triángulo equilátero en múltiples estructuras. Especialistas, en definitiva, que eran capaces de transmitir su conocimiento a las siguientes generaciones. Pero, ¿quiénes eran estos especialistas? ¿De dónde provenía su conocimiento? Y, lo más importante, ¿qué secretos guardaban en la geometría de sus construcciones? La respuesta a estas preguntas podría estar enterrada bajo las arenas del tiempo, esperando ser desenterrada. La piedra del sur fue descubierta en la década de los 90, también parcialmente enterrada. Estas piedras fueron abandonadas en diferentes etapas de su elaboración. Algunas muestran un mayor grado de acabado que otras, pero todas exhiben la misma precisión en el corte, las mismas superficies lisas, los mismos bordes afilados. La calidad no disminuye, la técnica no varía. ¿Qué significa esto? Esto sugiere dos posibilidades. Un breve periodo de construcción, durante el cual el trabajo se detuvo repentinamente, o un largo periodo de construcción, en el que la técnica se conservó perfectamente a lo largo del tiempo. Cada escenario plantea interrogantes. Un periodo corto implicaría la movilización de una enorme fuerza laboral y recursos en un lapso reducido. Pero, ¿cómo se logró tal hazaña logística en la antigüedad? Un periodo prolongado, por otro lado, implicaría la transmisión de conocimientos tan eficaz
que los trabajadores posteriores pudieron igualar la calidad de los trabajadores anteriores, décadas o siglos después. ¿Cómo se mantuvo esa consistencia a lo largo de generaciones? ¿Cuál de estas hipótesis es la correcta? O quizás, ¿existe una tercera explicación aún más sorprendente? La respuesta podría estar oculta en la propia piedra, esperando ser revelada. Las propiedades acústicas de Stonehenge probablemente no fueron el factor principal en su diseño, pero sí una consecuencia de la profunda comprensión que sus constructores tenían de la piedra y el espacio. ¿Qué secretos guardaban estos maestros constructores del Neolítico? Sabían por su experiencia en cuevas y cañones que el sonido se comporta de manera diferente en espacios cerrados. Eran conscientes de que ciertas disposiciones de las piedras creaban efectos sonoros particulares. Pero, ¿diseñaron la acústica deliberadamente o simplemente reconocieron y apreciaron sus propiedades inherentes? Independientemente de su intención, el resultado es innegable, una estructura que amplificaba las experiencias rituales a través del sonido. El tiempo de reverberación, de 0,64 segundos, es más prolongado que el de una vivienda común, pero más corto que el de un gran espacio interior, como una iglesia o una sala de conciertos. Una duración precisa que permite que el habla sea comprensible, al tiempo que añade calidez y presencia a la música. Una amplificación de 4 decibelios puede no parecer dramática, pero es suficiente para marcar la diferencia entre el esfuerzo de oír y la comodidad de escuchar. Para una ceremonia con 50 personas en la plaza central, este efecto habría sido significativo. Pero, ¿cómo afectaba esta acústica a la experiencia individual de cada participante? ¿Y qué otros secretos, aún por descubrir, se esconden tras las piedras de Stonehenge? El centro de masa fue calculado y diseñado con precisión. ¿Cómo lo lograron? Una hipótesis es que los antiguos constructores pudieron haber esculpido piezas de prueba, observando qué formas se balanceaban con facilidad y cuáles no. Un maestro cantero, gracias a la experiencia, comprendería cómo dar forma a un bloque para que se moviera de manera eficiente. Este conocimiento se transmitiría de maestros a aprendices. Durante generaciones, la sabiduría colectiva creció hasta que un colapso político o una conquista interrumpiera la cadena. Entonces, todo se perdería. Los incas tuvieron la oportunidad de aprender de las culturas Tiwanaku y Wari, pero cuando los españoles conquistaron el imperio inca, no conservaron ese valioso conocimiento. Garcilaso de la Vega, en 1609, escribió: para ahorrarse los gastos, el esfuerzo y el tiempo que los indios dedicaban a labrar la piedra, destruyeron todos los sillares lisos de los muros. Hoy, según sus palabras, quedan principalmente las piedras demasiado grandes para ser trasladadas con facilidad. El resto se convirtió en materia prima para la construcción colonial. Con la muerte de los canteros incas, desapareció un conocimiento ancestral. ¿Pero desapareció por completo? ¿O acaso existen vestigios ocultos, claves secretas grabadas en la piedra, que podrían revelar los métodos perdidos de estos maestros constructores? Un enigma que nos lleva a preguntarnos: ¿qué otros secretos yacen enterrados bajo las ruinas de un imperio olvidado? Cada uno de estos hallazgos representa un conocimiento aplicado. Una piedra enterrada en tierra seca puede permanecer inalterada durante 11.000 años. Podemos recrear las técnicas mediante experimentos, pero ¿cómo recuperar el contexto cultural que la rodeaba? Vemos el resultado final, pero no el proceso creativo. Estos pueblos desarrollaron habilidades especializadas y crearon una arquitectura monumental. Ian Hodder, arqueólogo de la Universidad de Stanford, sugiere algo aún más profundo: que los cambios socioculturales precedieron a la agricultura. ¿Podría ser que el propio proyecto de construcción obligara al asentamiento? Esto invierte nuestra comprensión tradicional. No es la agricultura la que permite la construcción, sino la construcción la que posibilita la agricultura. Pero si los monumentos no son productos de la civilización, ¿qué son entonces? ¿Podrían ser, como sugiere Hodder, la causa misma de la civilización? ¿Qué fuerza impulsó a estas comunidades a embarcarse en proyectos tan ambiciosos, transformando radicalmente su forma de vida? La respuesta quizás se encuentre oculta en las piedras mismas, esperando ser desenterrada. En Baalbek, los romanos erigieron su templo sobre una plataforma ciclópea, pero ¿quién construyó los cimientos sobre los que se asentaba? La disparidad en la escala es abrumadora, pero la ausencia de documentación resulta aún más inquietante. Cuando los romanos levantaban estructuras imponentes, dejaban constancia de ello. En Baalbek se atribuyeron la construcción del templo, pero guardaron un silencio sepulcral sobre la plataforma. ¿Acaso la encontraron ya construida, limitándose a utilizarla? Con el paso de los siglos, la memoria de los constructores originales se desvaneció
y las leyendas vinieron a llenar ese vacío. Estas leyendas, sin embargo, conservan una verdad fundamental. La magnitud de la obra parece desafiar las capacidades humanas. ¿Acaso hemos perdido técnicas concretas, un conocimiento ancestral que nos permitía realizar estas proezas? Hoy en día, podríamos intentar replicarlas mediante el método de prueba y error. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, pueden diseñar bloques de hormigón. Arqueólogos experimentales pueden mover réplicas de piedras. Pero la sabiduría acumulada que hacía de esto una rutina, esa se ha desvanecido. ¿Cómo es posible que una civilización haya poseído la capacidad de construir semejantes estructuras y después ese conocimiento se haya perdido por completo? ¿Qué secretos se esconden tras la construcción de la plataforma de Baalbek? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos, oculta en los métodos de construcción, en las herramientas utilizadas o quizás en la propia naturaleza de los materiales empleados. Los constructores neolíticos de España dominaban la mecánica del arco 24 siglos antes de la fundación de Roma. ¿Cómo lograron semejante hazaña? Tallaron una piedra angular de 150 toneladas, con un perfil abovedado que distribuía su peso sobre las piedras verticales de soporte. Un conocimiento profundo, sin duda. Alguien observó que las superficies curvas distribuían la carga de manera diferente. Alguien experimentó con variantes, alguien llegó a una solución, y alguien más enseñó a otros. Esta sabiduría perduró 2000 años. Piedras de moler en Gobekli Tepe, martillos en Sacsayhuamán, herramientas de sílex en Menga. ¿Por qué insistimos en catalogarlos como primitivos? Quizás la clave no esté en la tecnología, sino en la adaptación. No se necesitan herramientas metálicas para trabajar la piedra, sino una piedra más dura para trabajar una más blanda, y una dosis inmensa de paciencia. El sílex es más duro que la piedra caliza, el andesita es más dura que la piedra caliza, el diorita es más duro que el granito. De hecho, los antiguos egipcios usaban diorita para trabajar el granito, como ha demostrado la arqueología experimental. La pregunta entonces no es si era posible, sino cómo se transmitió ese conocimiento. No es que la sabiduría se haya perdido, sino el contexto cultural que la hacía común. El arco adintelado de Menga fue documentado en 1924. Descubrimientos recientes, observaciones novedosas, aún estamos aprendiendo lo que sabían los antiguos constructores. Todavía estamos tratando de alcanzar su nivel de comprensión. Y esto debería hacernos reflexionar. No eran personas primitivas, sino ingenieros sofisticados que trabajaban dentro de las limitaciones de su tiempo y sus materiales. Resolvieron problemas que nosotros apenas estamos empezando a comprender en su totalidad. Movieron piedras con las que nosotros tenemos dificultades, incluso con equipos modernos. Alcanzaron una precisión que nos cuesta replicar con herramientas de última generación. Construyeron monumentos que han perdurado miles de años, mientras que nuestros edificios se desmoronan tras unas pocas décadas. ¿Qué secretos guardan estas construcciones milenarias? ¿Qué otras lecciones podemos aprender de estos maestros constructores del pasado? La respuesta quizás esté enterrada bajo toneladas de piedra, esperando ser descubierta. Fue esculpido, parcialmente terminado y finalmente abandonado. ¿Por qué? Una teoría apunta a la baja calidad de la piedra en uno de sus bordes, lo que habría hecho inviable su transporte. Pero, ¿es esta la única explicación? Otra hipótesis sugiere que la obra se detuvo por motivos ajenos a la propia roca: convulsiones políticas, un colapso económico, una invasión o el agotamiento de los recursos. La verdad permanece oculta. Lo que sí sabemos es que alguien planeó trasladarlo. Y no era la primera vez que lo hacían. De lo contrario, jamás habrían comenzado a esculpir una mole de 1000 toneladas. Nadie invierte meses, incluso años, en labrar semejante peso si no está seguro de poder moverlo. El conocimiento existía, la capacidad también. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué evento catastrófico truncó este ambicioso proyecto, dejando tras de sí un monumento a la capacidad perdida? ¿Cuántos otros colosos yacen aún enterrados, esperando ser descubiertos? ¿Cuántos intentos fallidos? ¿Cuántas piedras más aguardan bajo la tierra? La cantera no ha sido explorada en su totalidad, y es probable que oculte más secretos. Cada piedra es un testimonio del conocimiento aplicado, de la planificación meticulosa, de la habilidad artesanal y de la coordinación perfecta. El hecho de que fueran abandonadas no disminuye su valor, sino que lo acentúa. Aquellos hombres y mujeres persiguieron algo extraordinario. Estuvieron cerca de lograrlo, y de repente se detuvieron. ¿Qué les hizo renunciar a su sueño?
¿Qué fuerza invisible les obligó a abandonar su titánica tarea? El misterio persiste, invitándonos a desenterrar la verdad que se esconde bajo la superficie. En Stonehenge, las piedras azules provenían de Gales, concretamente de las colinas de Preseli, a unos 22 kilómetros de la llanura de Salisbury. ¿Cómo lograron transportar estas enormes rocas? ¿Acaso utilizaron balsas por los ríos, trineos por tierra, rodillos, cuerdas y la fuerza de cientos de personas? Los científicos estiman que el traslado de una sola piedra azul con rodillos de madera habría requerido el esfuerzo de 50 hombres durante 2 semanas. Stonehenge alberga 80 piedras azules. Esto se traduce en 160 semanas de transporte para un equipo de 50 personas, asumiendo un trabajo continuo y sin contratiempos. 3 años de dedicación exclusiva solo para las piedras azules. Pero, ¿fue este el único desafío? Las piedras sarsen, aunque más pesadas, provenían de una distancia menor, pero aún así exigieron un esfuerzo colosal. Cada una pesaba 25 toneladas, con 30 de ellas formando el círculo exterior y 15 trilitos en la herradura interior. En total, 45 piedras sarsen, sin contar las piedras de estación y otros elementos. Si 50 personas trabajaban en una piedra durante 2 semanas, el transporte de los sarsen había demandado 90 semanas, casi 2 años. Pero el transporte era solo el principio. Aún debían erguirlas, darles forma, ajustarlas, tallar las uniones de machiembrado y levantar los dinteles. Y todo esto, recordemos, sin herramientas de metal. ¿Cómo lograron coordinar semejante empresa durante años, incluso décadas? La respuesta no reside en una tecnología sobrehumana, sino en el conocimiento humano aplicado sistemáticamente a lo largo del tiempo, con paciencia y habilidad. Entonces, si no es el cómo, ¿dónde reside el verdadero misterio? La verdadera pregunta no es cómo lo hicieron, sino por qué hemos olvidado cómo hacerlo. ¿Qué se perdió en el tiempo que nos impide comprender la magnitud de este logro? ¿Acaso la clave para desentrañar este enigma se encuentra en la propia memoria colectiva de la humanidad? Las conquistas y las caídas de imperios interrumpen las cadenas del conocimiento. Tras la caída de Roma, Europa perdió durante 1000 años la tecnología del hormigón. Con el colapso del Imperio Inca, Perú olvidó la metodología precisa de la mampostería. Y cuando Göbekli Tepe fue abandonado, se perdió para siempre el secreto de su construcción y posterior enterramiento. Excavamos ruinas, estudiamos piedras, medimos, analizamos y elaboramos teorías. Pero, ¿podremos alguna vez recuperar por completo lo que se perdió cuando el último maestro murió sin enseñar a su último aprendiz? Podemos escanear Stonehenge y crear réplicas digitales perfectas. Podemos construir modelos a escala y probar sus propiedades acústicas con frecuencias ultrasónicas. Podemos realizar simulaciones de distribución de fuerzas y cargas estructurales. Podemos hacer cosas que los antiguos constructores jamás podrían haber soñado. Sin embargo, seguimos admirando su trabajo. Aún nos cuesta explicar su precisión. Seguimos debatiendo sobre sus métodos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que poseían era diferente del que poseemos nosotros. No inferior, sino diferente. Un conocimiento encarnado en lugar de codificado, práctico en lugar de teórico, transmitido a través de la demostración en lugar de la documentación. Y cuando esa cadena se rompió, se desvaneció. Pero, ¿qué tipo de conocimiento era ese? ¿Cómo lograron construir estas maravillas sin la tecnología que hoy consideramos indispensable? La respuesta, tal vez, se encuentra en la propia naturaleza del aprendizaje ancestral, un método que priorizaba la experiencia directa sobre la abstracción teórica. Pero ¿cómo se transmitía este conocimiento? ¿Y qué fuerzas provocaron la ruptura de esa cadena, condenando al olvido técnicas y secretos milenarios? Al menos 15 círculos concéntricos, cada uno construido, utilizado y enterrado meticulosamente. Cada uno de ellos, un testimonio de un conocimiento aplicado. Este lugar, Göbekli Tepe, tiene 11.000 años de antigüedad. Una cifra asombrosa si consideramos que la agricultura surgió hace aproximadamente 10.000 años, la escritura hace unos 5.300 años y las herramientas de metal hace unos 6.500 años. Göbekli Tepe es anterior a todo esto. ¿Cómo es posible que cazadores-recolectores, armados solo con herramientas de piedra y un profundo conocimiento, pudieran construir el complejo de templos más antiguo conocido en la Tierra? Tallaron piedras de hasta 50 toneladas, las dispusieron en patrones geométricos perfectos y transmitieron su saber de generación en generación durante 16 siglos. Pero entonces cesaron. El lugar fue abandonado alrededor del año 8000 a.C. ¿Por qué? ¿Qué forzó a esta civilización a detener su monumental obra?
cambios climáticos, movimientos de población, transformaciones culturales, agotamiento de recursos, conflictos internos, presiones externas. Las teorías son abundantes, pero las pruebas escasas. Las piedras permanecen, mudos testigos de un pasado que se resiste a ser desvelado. ¿Desapareció realmente todo el conocimiento o acaso se ocultó deliberadamente? ¿Podría ser que la clave para entender el abandono de Göbekli Tepe se encuentre precisamente en lo que sus constructores decidieron ocultar al mundo? En Baalbek, un imponente complejo de templos se extiende a lo largo de los siglos. Asentamientos cananeos que se remontan a la Edad de Bronce, entre el XXIX y el XVI siglo antes de nuestra era, marcan el inicio de su historia. La construcción romana, por su parte, comenzó en el primer siglo antes de nuestra era y se prolongó durante 200 años. Posteriormente, constructores islámicos modificaron el lugar a partir del siglo VII de nuestra era. Cada civilización construyó sobre los cimientos de la anterior, aprovechando lo que encontraba. En la base de todo se alza el trilizón, el fundamento sobre el que se erige el resto del complejo. Cada una de sus piedras pesa 800 toneladas. 3 piedras, un total de 2.400 toneladas en 3 piezas, y debajo de ellas una capa de cimentación adicional, otras 8.400 toneladas distribuidas en 24 bloques. En total, 12.200 toneladas de mampostería megalítica, ensamblada con una precisión asombrosa, forman la base. Los romanos construyeron sobre esta estructura, pero no la crearon. Si lo hubieran hecho, ¿no lo habrían documentado? Eran meticulosos en el registro de sus obras. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuánto más antigua es esta plataforma? La respuesta por ahora permanece oculta. La evidencia arqueológica sugiere 11.000 años de actividad humana en este lugar. No 11.000 años de construcción continua, sino 11.000 años de asentamientos, ocupación y uso. Pero en algún momento, alguien cortó estas piedras, alguien las transportó, y alguien las encajó con una precisión que desafía nuestra comprensión. La técnica se ha perdido en el tiempo, la cronología es objeto de debate, pero las piedras permanecen como testigos silenciosos de un pasado enigmático. ¿Qué secretos aguardan ser desenterrados bajo el peso de estos colosos de piedra? En el año 900, los edificios coloniales españoles se derrumbaron, pero los muros incas permanecieron intactos. La Catedral de Cuzco, erigida sobre cimientos incas y construida con técnicas españolas, se agrietó y necesitó reparaciones. Sin embargo, los muros incas que la sustentaban no sufrieron daño alguno. ¿Cuál era el secreto de esta asombrosa resistencia? La respuesta parece residir en la ingeniería sísmica empleada por los incas. Los cimientos de piedra poligonales dispersaban la fuerza de los temblores, mientras que las juntas de cola de Milano permitían un ligero movimiento y asentamiento. Este ingenioso sistema permitía que los muros se doblaran y regresaran a su posición original. Un fenómeno documentado y medible que los ingenieros modernos estudian e intentan replicar. Pero, ¿cómo lograron los incas tal proeza hace 500 años? El conocimiento persiste hoy en día, grabado en las propias piedras, esperando ser descifrado. Sin embargo, la metodología completa, la maestría artesanal necesaria para lograr esta hazaña de manera eficiente y confiable, se ha perdido, al menos en forma escrita. Los bloques de piedra permanecen, las estructuras se alzan, podemos medirlas, analizarlas, experimentar, probar y reconstruir. A través de este proceso podemos recuperar gran parte de lo que se conocía. Podemos comprender los principios y aplicar las técnicas. Pero existe algo que permanece fuera de nuestro alcance: el contexto cultural, los sistemas de enseñanza transmitidos de maestro a aprendiz, el cúmulo de conocimiento práctico que permitía a los maestros artesanos alcanzar tal precisión con la vista y la mano. Esta sabiduría residía en las personas, no en los libros, y cuando esas personas murieron, su conocimiento se desvaneció con ellas. Lo que queda son las piedras, monumentos que atestiguan las capacidades humanas en la frontera de la prehistoria. Lejos de ser primitivas, simples o fortuitas, estas construcciones son refinadas, planificadas y ejecutadas con una habilidad que solo ahora comenzamos a apreciar plenamente. Pero si no fue por accidente, ¿cómo lograron los incas esta hazaña de ingeniería? ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? Y lo más importante, ¿cuánto más de su conocimiento permanece oculto, esperando ser descubierto? A poco más de medio kilómetro del templo de Júpiter en Baalbek, yacen 3 colosos de piedra, parcialmente ocultos bajo la tierra. El primero, un bloque olvidado descubierto en 2014 por el Instituto Arqueológico Alemán, pesa la asombrosa cifra de 1.650 toneladas. El segundo, conocido como la Piedra del Sur, fue desenterrado en la década de los 90 y alcanza las 1.242 toneladas. Y el tercero, la Piedra de la Mujer Embarazada,
Un gigante conocido desde hace siglos supera las 1000 toneladas. 3 intentos, 3 abandonos, 3 monumentales testimonios de una capacidad perdida. Fueron extraídos de la cantera con una precisión asombrosa. Se planeó su traslado, pero la tarea nunca se completó. Estas piedras permanecen allí, con sus superficies lisas y sus bordes afilados, mudos testigos de una ingeniería ancestral que se desvaneció en las brumas del tiempo, aguardando a que la redescubramos. ¿Qué fuerza, qué tecnología, qué conocimiento permitieron a una civilización antigua concebir semejante empresa? ¿Y por qué, tras invertir tal esfuerzo, la abandonaron a medio camino? La respuesta a estas preguntas podría estar grabada en la propia piedra, esperando a ser descifrada. Pero, ¿qué secretos ocultan realmente estos monolitos? ¿Y qué implicaciones tendría desvelarlos para nuestra comprensión de la historia?